Vayamos entonces a la carta de los Romanos. Estamos en el capítulo 9, un capítulo súper lindo, hermano, y que es súper importante que podamos asimilarlo con la perspectiva correcta. Bueno, viene hablando acerca de la elección. Yo te quiero llevar para que retomemos un poquito y recordemos algunas cosas ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 9, versículos 14 en adelante. Bueno, bien rápidamente, pero que veamos algunas cositas que nos quedó o que vimos en la sesión anterior. ¿Y qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Se acuerdan que el tema era que Dios había elegido a algunos? Y que había elegido a Abraham, había elegido a Isaac, había elegido a Jacob. Bueno, ¿y qué pues diremos ante eso? Es la pregunta que el apóstol Pablo hace aquí. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Cómo podríamos responder eso? ¿Dios es injusto? En ninguna manera, pues. Porque el primer concepto que debemos desarrollar y tener claro, hermano, cuando nos acercamos a este pasaje, es que no hay injusticia en Dios. Dios siempre es justo. Bueno, hermanos, es uno de los atributos del Señor, es que Dios es justo. Por lo tanto, ¿puede a nosotros algo parecernos no justo? Te hago la pregunta, hermano. ¿Puede algo que vemos en la Escritura de parte de Dios parecernos no justo? ¿Nos podría parecer no justo? Sí, pues, podría parecernos no justo. Ahora, ¿quiere decir que eso no sea justo? No, porque si Dios es justo, Él no cambia. Él no va a dejar de ser justo. Entonces el problema tiene que ver con nosotros. ¿Cómo estamos abordando esto? ¿Cuál es la visión que tenemos al respecto de esto? Y muchas veces tiene que ver con eso. Estoy enseñando el curso de teología propia en el Instituto Bíblico, hermanos, y me llamó la atención esta semana que estábamos haciendo una lectura de un libro con los hermanos, y el autor partía diciendo, el problema es que nosotros humanizamos mucho a Dios. Nuestro Dios lo humanizamos mucho, lo hacemos muy parecido a nosotros. Y hermano, y cuando hacemos eso perdemos toda la perspectiva de quién es Dios. Bueno, entonces, en ninguna manera. El versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Se acuerdan que vimos eso? Hermano, la elección de Dios que él hizo, y que pudimos ver acerca de Moisés. Aquí él pone otro ejemplo, pues se acuerda que habíamos visto de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aquí Dios pone otro ejemplo, que es el ejemplo de Moisés y el faraón, porque es importante que consideremos esto, que Dios elija, no son temas aislados en la Biblia. Es parte del carácter de Dios. Lo vimos aquella vez. Dios constantemente vemos que está eligiendo. Bueno, ¿y a quién elige? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Misericordia y compasión al que Él quiere. La justicia, de todos modos, hermanos, recordemos, esta justicia de Dios no está basada en nuestras percepciones, de lo que nosotros pensemos que es justo, sino lo que es justo para Dios. ¿Y cuál es la justicia para Dios? ¿Qué es para Dios la justicia máxima? ¿O qué es la justicia? Ni siquiera máxima, ni siquiera en grados. ¿Qué es que algo sea justo para Él? Algo recto. Algo recto, ¿verdad? ¿Y qué podría para Él ser lo recto? ¿Qué podría ser para Él lo justo? El mismo. El mismo. ¿En qué sentido, Amanda? Es que me baso en la definición que dio usted la última vez, que decía que siempre actúa de acuerdo a lo que es recto, porque él mismo es la norma final de lo que es recto. Sí, y Dios estableció todo para su gloria, por lo tanto lo que es justo y lo que es recto es que todo vaya hacia su gloria. Eso es lo justo, eso es lo recto.
no es lo que a ti y a mí me parece justo. Hoy día que estamos en medio de temas tan controversiales, o más que bien están ahí en la palestra, que como el tema de la justicia, no perdamos de vista que la justicia, Dios establece lo que es justo. Bueno, y lo que es justo para Él es recibir la gloria. Eso es lo que es la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que lo justo para Dios es recibir la gloria? Hago la pregunta. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Todas las respuestas son bienvenidas. ¿Por qué creen ustedes que para Dios es justo recibir la gloria? ¿Para eso fuimos creados? Porque para eso fuimos creados. ¿O no? Dios creó eso para su gloria. Como el pintor, como el artista, el cantante que hace una presentación y es aplaudido por eso, ¿no? Es reconocido por eso. Y uno podrá decir, oh, pero si se lo merece, pues lo hizo todo eso, lo hace para eso. Bueno, ¿cuánto más Dios? Si Dios creó todo para recibir gloria, entonces lo justo es recibir la gloria. Versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios, bueno, aquí se hace evidente, hermano, que esta iniciativa y este accionar de Dios en este proceso. Dios levantó al Faraón y ese propósito se cumplió. ¿Cuál era el propósito según lo que dice acá? Para mostrar en ti mi poder. Dios levantó a Faraón no para hacerle mal al pueblo de Israel, no para engrandecer la figura del Faraón, sino que para mostrar su poder. Bueno, el propósito de Dios se cumplió, por supuesto. Mostró el poder Dios a través de Faraón, sí. ¿Se acuerdan las plagas que envió, la liberación de Israel? Pero también para que su nombre fuese anunciado por toda la tierra, y pudimos ver que desde otros lugares reconocían de otros pueblos reconocían a Dios. ¿Se acuerdan? Reconocían a Dios. Y le hablaban, y cuando los israelitas comenzaron a avanzar en el desierto, les decían, ustedes son el pueblo, y por eso les temían a los israelitas, porque ellos sabían lo que Dios había hecho con sus enemigos. Entonces la fama de Dios se esparció, su gloria se esparció por distintos lugares. Bueno, y en el versículo 18, finalmente, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Del que quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí es como una especie de conclusión, dijimos, ¿cierto? Aquella vez, aquí en el versículo 18. El apóstol refuerza la idea de la independencia. Mira, atributos de Dios, porque todo este capítulo, hermano, nos tiene que llevar a conocer más de Dios. ¿Quién es Dios? Nos muestra la independencia de Dios. O sea, Dios no depende de nadie, no depende de nuestro parecer. ¿O tú crees que sí? ¿Te imaginas un Dios que dependa de nuestro parecer? Sería un Dios bien patético, ¿no? Si Dios tiene que depender de mí o preguntarnos a nosotros si nos parece o no nos parece, de verdad que no quiero creer en un Dios así. Dios dice y es. Por lo tanto, Él tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, ahora, uno podría decir, pero ¿cómo Dios endurece a alguien? Entonces, ¿qué oportunidad tiene esa persona? Hermanos, no nos confundamos. Todos estábamos destinados por nuestro pecado a la perdición. Sobre esa base, que están todos condenados, como dice Romanos 3:23, ¿cierto? Están todos destituidos. Sobre esa base Dios endurece a personas. ¿Para qué? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Un poquito cuál es el fin. Pero no es que Dios condene a las personas.
Cada cual ha sido condenado por su propio pecado. Bueno, hermano, esto es súper importante porque son doctrinas que son controversiales. Si no las entendemos bien, por supuesto, no nos podemos complicar. Pastor, ¿y a un hijo de Dios él puede endurecer su corazón también? De poder puede, pues, si puede hacer todo lo que Dios quiere. ¿Cómo Ya. no, cómo podríamos decir que no lo hace? Ahora, pero Dios no nos ha tampoco, a ver, Dios no nos va a endurecer el corazón para pecar. Bueno, pues Dios no va a llevar nada. Hoy día lo vamos a ver eso en particular. Partiendo, no partamos diciendo que Dios es el que hace las cosas. Dios tiene propósitos específicos por qué hace esto. A nosotros no necesitamos que Dios nos endurezca nuestro corazón. Nuestro corazón es suficientemente rebelde, hermano, para pensar de que Dios lo está actuando así. Bueno, es un tema de nuestra carnalidad. No es que Dios actúe para eso. Ahora bien, le invito por favor que vayamos al capítulo 9, versículos 19 al 23. Vamos a estar viendo hoy. Entre el 19, del 19 al 23. Dice, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Viene la lógica de esto, de que Dios tiene misericordia, de que Él quiere, y al que quiere endurecer, endurece. Y sigue en este diálogo, en esta conversación un poco media retórica, ¿verdad? El apóstol de hacer preguntas. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Y a continuación, esta pregunta es importante, hermano, porque pareciera que le hace, no sé si se le hace a la iglesia de Roma o a algún contendor, a alguien que está haciéndole una pregunta, porque es respecto a la elección de Dios. Entonces Dios está como que alguien le está preguntando, ¿y por qué Dios entonces culpa a las personas si Él elige a quién salvar? Y es probable que Pablo en algún momento haya recibido estas preguntas de algún romano, de algún judío, no sé, de alguien. ¿Por qué inculpa? ¿Qué dirán ustedes, hermanos? ¿Por qué Dios inculpa a las personas? ¿Por qué Dios inculpa a las personas? Es una pregunta retórica, en realidad. Vale decir que la respuesta sale sola. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué inculpa? ¿Dios inculpa a las personas? Ya había manifestado o habíamos establecido de que no hay injusticia en Dios, ¿cierto? Al menos el apóstol Pablo eso había dicho. Bueno, y alguien parece no conformarle a esta respuesta. Y hasta esta pregunta, pero entonces, ¿por qué? Y vuelve a preguntar, si Dios es quien elige, ¿por qué inculpa? En otras palabras, ¿cómo el ser humano puede ser culpable o puede ser responsable si él no ha sido elegido para salvación? No sé si me explico, hermano. ¿Cómo puede ser responsable? ¿Cómo puede ser culpable si él no ha sido elegido? ¿Qué culpa tiene? Quizás es como una culpa hereditaria. ¿Ya? ¿En qué sentido, Connie? O sea, igual estoy como un poquito enredada, Dale, no, pues dale. pero que claro, que nosotros como al ser del linaje de Adán, nacemos con el pecado. ¿Ya? Entonces, claro, no somos responsables en sí de que nosotros hayamos hecho algo para ser pecadores, nosotros como yo, Connie, pero sí, como tengo este linaje, tengo como el linaje del pecado también, como por haber ser producto del pecado de Adán y Eva, o algo así se me ocurre. Sí. Pero tampoco como que me aferro a esa idea, porque no estoy segura. Sí, no, sí te entiendo. Mira, espérate, para que vayamos separando. La pregunta que se está haciendo Pablo, entonces, ¿por qué Dios es el que inculpa? ¿Por qué Dios es el que hace culpable a las personas? Si en realidad Él es el que escoge, entonces, ¿por qué
personas van a ser condenadas si él está escogiendo. Y en realidad, hermano, aquí hay una lógica que, vamos al tiro con lo que está nombrando la Conia. Aquí hay una lógica que está planteada, que las personas son responsables de sus actos solamente. Si las personas son responsables de sus actos, entonces Dios puede ser realmente justo. Eso es lo que está hablando aquí. O sea, si la persona es responsable, Dios puede inculparle, pero si la persona no es responsable, ¿de qué lo va a inculpar? Ahora, ¿las personas son responsables? ¿O no somos responsables los seres humanos? Sí, sí, somos responsables. Pero tenemos la capacidad de elegir. Tenemos la capacidad de elegir. Todos hemos pecado, por lo tanto, un poquito, si bien es cierto, claro, nacemos y en pecado hemos sido concebidos, así dice el David, ¿cierto? En el Salmo 51, en pecado hemos sido concebidos y nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero eso no nos demoramos nada, hermano, en que realmente después comencemos nosotros a pecar, a elegir pecar. O sea, el ser humano en sí peca. Vale decir, no adora a Dios. Elige no adorar a Dios. Y generalmente el ser humano comienza desde chiquitito. Uno ve a los niños eligiendo, desobedeciendo, eligiendo por sí, esto es mío, esto centrado en sí mismo desde pequeñitos. No es una cuestión que se les enseñe. Y yo me acuerdo a mi hijo, de hecho ahora con la Laurita, nunca le hemos enseñado a desobedecer, pero ella hace como quiere. De hecho hay que enseñarle a obedecer, no a desobedecer. Bueno, por lo tanto, siempre, hermano, siempre tiene que ver con una responsabilidad humana. Dios no inculpa a nadie. Esto es lo que está, por eso está haciendo el apóstol Pablo una pregunta retórica. Dios no inculpa a nadie. El hombre ha sido condenado por no creer. Bueno, por lo que ha sido evidente para él. ¿Se acuerdan que lo vimos en Romanos 1? Desde la creación en adelante es evidente, pero se ha negado a creer el ser humano. Ahora bien, hermanos, siempre, al menos yo generalmente opto por cuando no entiendo algo en decir, a ver, no me queda claro. Pero, ¿qué es más probable? ¿Que Dios se haya equivocado? ¿Que Dios actúe injustamente? ¿O que en mí haya falta de entendimiento? Generalmente tengo esa aproximación. Porque Dios es injusto en ninguna manera. Dios se equivoca en ninguna manera. ¿Puedo yo no estar equivocado, yo no entender? Muy probable. Es muy probable. Por lo tanto, es bueno tener, creo yo, ese acercamiento. Bueno, cuando uno trata con temas que en realidad no desconoce. A ver, Pastor, ¿sí? ¿Caco? una consulta. Dale. Por lo que usted dice, que uno es responsable, digamos, de lo que uno hace, porque la Biblia dice que por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí nos incluye a todos. Que Romanos 3:23, que esa me recuerdo. Sí. Pero también hay otra parte que no la recuerdo, que dice que más bien Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si Dios murió por nosotros y la Biblia dice que Él pagó por nosotros, esa deuda la pagó el Señor, ya no tendríamos nada que pagar, y Dios, digamos, es el que intercede por nosotros, en el sentido que Él pagó por nosotros, ya no vamos a perdernos, sino que vamos a ser salvos por el hecho ya de haber reconocido al Señor. Claro. Estoy muy enredado. No, está bien. Lo que pasa es que todo esto está muy bien, Caco. Qué bueno que me preguntaste. Hermano, pregunten todo lo que necesiten. Estábamos hablando en el contexto de una persona natural que nace en pecado. La conversión, la justificación, ¿te acuerdas que vimos todo eso anteriormente?
Cristo pagó por nuestros pecados. La culpa que nosotros que teníamos ya no existe, porque fue llevada en los hombros del Señor. El Señor Jesucristo pagó toda esa culpa. Por lo tanto, y como dice ahí Romanos 8:1, ya no hay condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, no hay ninguna condenación. Entonces, quédate tranquilo, Caco, no hay problema en ese sentido, ¿ya? Para que no hay ninguna condenación. Y esa es la obra de gracia maravillosa del Señor. Bueno, por eso es digno el Cordero de ser alabado. Porque si bien es cierto, no fue gratis, no es que a mí no nos haya costado nada, nos costó la sangre de otro, y es la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, así que está bueno, ¿no? Está súper, hermano. Ahora, hermanos, importante, la voluntad soberana de Dios está claramente enseñada en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios que es soberano. Bueno, Dios ha escogido por gracia salvar a quien Él quiere. Por gracia salvar a quien Él quiere. Y ha endurecido el corazón de otros para su propósito. Pero esos otros, recuerden que ya estaban condenados y destinados a la condenación por el pecado. Bueno, a lo que yo quiero dejar claro, hermanos, que Dios no es que Dios condene a unos y salve a otros. Dentro de un universo que estaban todos condenados por su pecado, Él escoge. ¿A quién escoge? A quien Él quiere. Y punto, no hay mucho más que hacer eso. De hecho, mira, y esto es interesante, hermano, porque hay veces que... y de hecho uno puede verlo aquí en el argumento que va el apóstol Pablo, porque Pablo se ve súper convencido, ¿no?, de lo que está diciendo, ¿o no? Tú ves que Pablo está titubeando, diciendo, en realidad no sé, esto si será tan así. Yo lo veo que está conforme, está contento de lo que está diciendo, de lo que está enseñando. O sea, no sé si contento, hermano, pero porque uno lo interpreta, pero uno lo veo al menos que tiene una convicción de lo que está diciendo, ¿no? Y entonces yo creo que hacemos bien seguir la enseñanza de lo que dice el texto. Es más, el versículo 20 dice, mira el versículo 20, o sea, como que aquí el apóstol Pablo se está poniendo en el caso de que alguien sigue sin convencerse del argumento. Me parece que hay alguien ahí que no, esto no es, no, pero ¿cómo va a ser así? Pero ¿cómo tanto? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ojo que el apóstol Pablo es bien práctico en esto, porque el apóstol Pablo no está dando explicaciones. Lo que viene a continuación no son explicaciones, lo que viene el apóstol Pablo está dando razones. Estas son las razones. No te voy a explicar para que realmente tú... No, esto es así. Y comienza a hablarle a alguien en tercera persona y lleva al ser humano al lugar que tiene con Dios. Bueno, tú, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Se puede altercar con Dios? A ver, hago otra pregunta. ¿Se le pueden preguntar cosas a Dios? ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. ¿Ya? ¿Qué creen, hermanos? ¿Podemos preguntarle cosas al Señor? Sí podemos, pero otra cosa es que nos responda. ¿Ya? Podemos preguntarle las cosas al Señor. Por ejemplo, hay cosas que... imagínate cosas que tú y yo no conocemos de Dios. ¿Se las podemos preguntar? Por ejemplo, piensa un poquito, si tú quieres conocer más del Señor, ¿tenemos la posibilidad y la libertad de preguntarle cosas a Dios? Pastor, ¿Sí? bueno, más que preguntarle directamente a Dios, para eso está la Biblia, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, pues, entendemos que yo le puedo preguntar en oración a algo al Señor y el Señor me va a responder por su palabra directamente,
o quizás a través de una predicación, a través del consejo de algún hermano. Entendemos eso, ¿cierto? Que Dios lo utiliza esa forma para respondernos. Al menos yo nunca he escuchado así con alguien que me diga, Luis, y me ponga a mirar para todo. No, nunca me ha pasado eso a mí. Bueno, aunque Dios puede hacerlo como Él quiera. Bueno, ojo con esto, Dios puede hacerlo como Él quiera y tiene excepciones que son excepcionales. Bueno, porque yo no voy a limitar al Señor que Él se manifieste como Él quiera. Ahora, siempre de acuerdo a lo que dice su palabra. Y la norma es que es por a través de la palabra. Bueno, esa es la norma. Todo lo demás serán excepciones. Yo creo que a lo mejor muchos de ustedes tienen situaciones excepcionales que el Señor ha hablado a su vida. Pastor, Sí, Felipe. sí, que donde hizo esta pregunta me trajo a la mente cuando la Biblia enseña. Jeremías parece cuando dice, clama a mí, yo te responderé. Es palabra de Dios, o sea, si nosotros clamamos o hablamos con Él, le preguntamos cosas, Él nos va a responder. Sí, totalmente. Siempre, y el Señor nos responde. Bueno, y siempre nos responde no como queramos, porque como Él quiere. Pero podemos preguntarle al Señor, ese es el punto. ¿Podemos preguntarle a Dios? Sí, podemos preguntarle libremente, hermano. ¿Queremos saber más del Señor? Pregúntale. Y Él en algún momento te va a responder. Pero esfuérzate en descubrirlo en la Escritura y no te quedes sentado esperando que alguien te venga y te diga las cosas, ¿no? Indaga y el Señor te va a responder a través de la Escritura, siempre. Bueno, pero este no es la pregunta acá, o sea, no es el tema. El tema es altercar con Dios y ese tiene otra connotación. Altercar con Dios no es lo mismo que solo preguntar. Bueno, y aquí es importante porque altercar con Dios tiene, como yo les decía, tiene otra connotación y podemos preguntarle libremente con el afán de conocer más a Dios, sí, quedó claro, y Dios responde. Cuando Dios responde, es palabra definitiva. Dios te responde por su palabra y eso es una respuesta definitiva. No hay más. Cuando tú sigues preguntando, comienzas a altercar con Dios. ¿Conocen algún personaje en la Escritura que haya altercado con Dios? Job. Job, por supuesto. Job. Job, me encanta Job, hermano. Cuando yo siempre lo promuevo, lean Job, porque es tan contingencial a nosotros. Pero Job, hermano, uno se queda muchas veces con las frases para el bronce que tiene Job. ¿Se acuerdan de alguna o no? Yo siempre menciono esto, pero ¿se acuerdan de alguna, no? Yo sé que mi Redentor vive. Ay, todos levantamos las manos, ¿cierto? Jehová dio, Jehová quitó, ¿cierto? Sea el nombre del Señor bendito. Pero Job la pasó mal y tuvo momentos malos. Al final, sobre todo del libro de Job, capítulo 38 en adelante, Job comienza a altercar con Dios. Porque, hermano, la situación que estaba Job era complicadísima. Y Job comienza a altercar. Por eso es el punto importante. Altercar con Dios. Y cuando altercamos con Dios, ya una vez que hemos recibido la respuesta de Dios, ¿quién somos nosotros para altercar y cuestionar la soberanía de Dios? Y cuando Job lo cuestiona a Dios y le dice por qué le estaba pasando esto a él, Dios le responde de una manera maravillosa. Y Dios le dice, a ver, ya, me has preguntado harto, parafraseando, por hermano, no dice así en la Biblia, ya. Parafraseando, dice, tú me has preguntado harto, ahora yo te voy a... Ahora, escúchame, ciñe tus lomos. Cuando el Señor dice ciñe tus lomos, o sea, yo voy a hablar. Y le hace una pregunta a Job. Y le pregunta, a ver, Job,
Tú que quieres saber y que las quieres saber todas y quieres, respóndeme esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el universo? Chao. Y Dios comienza después a hacerle lo remata porque le hace pregunta tras pregunta tras pregunta tras pregunta. Job lo único que dice finalmente es: mi boca calla, no tengo nada más que decir. Hermanos, no alterquemos con Dios. Cuando veamos la respuesta del Señor, esa es. Esa es. Ahora bien, más, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y aquí usa una figura que aparece allá en Isaías 29:16. Bueno, está citando Pablo lo que Isaías dice. Ahora pues, Isaías 29:16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Isaías 29:16. Por favor. Por favorcito. Por favor, sí. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? ¿Se dan cuenta? Está citando esto, es más, en Isaías 64:8. Isaías 64:8 también habla un poquito de esto, porque esta figura del alfarero y del barro es bien utilizada en el Antiguo Testamento. No solamente en Isaías, también Jeremías habla, tiene una extensa porción acerca de esto. Isaías 64:8, si alguien lo puede leer, por favor, hermanos. ¿Cuál pasaje? 64. Ahora pues, Jehová. Dale. Ya. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos son todos nosotros. Sí, Isaías 64:8, Connie. Isaías 64:8. Y nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos. Entonces, está utilizando esta figura, y dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hermano, si un barro, si un vaso de greda, ¿cierto?, no le va a preguntar, es ridículo pensar esto, po. Estamos hablando en términos de extremos, ¿no? Es ridículo pensar que no se puede. ¿Cuánto más nosotros al creador del universo? Por eso yo les digo, hermano, y les nombraba delante esto de que nosotros humanizamos mucho al Señor. Humanizamos mucho a Dios. Yo te invito, hermano, que puedas ver quién es Dios. Y recuerda cuando los que vieron algo del Señor cayeron como muertos. Era imposible, no podían resistirlo. Hermano, una de las cosas que más he aprendido este último tiempo, como yo te decía, es no altercar con Dios. ¿Él tiene sus propósitos o no? ¿Él tiene sus formas particulares? Sí. Delante hablábamos, tiene hasta pareciera un humor particular el Señor. Unas formas distintas a como yo lo haría. Por tanto, yo le pregunto, Él me contesta y yo acepto. Eso es. Eso es. Ojo, y no solamente en términos teológicos, sino que en términos prácticos de la vida, porque también ahí aplicamos la teología, pues. A todas las cosas, cada uno de ustedes, hermanos, están viviendo, algunos están viviendo ahora cuestiones bien importantes que las hemos podido compartir y hemos orado juntos. Otros han vivido cosas en su vida
Y no es tan fácil. No, no es tan fácil. Pero hemos podido ver también la soberanía y la sabiduría del Señor con el tiempo. Y quizás otros no lo han podido ver. Pero Él es justo, Él es sabio, Él es bueno, por lo tanto, lo aceptamos. Confiamos en el nombre del Señor. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Un vaso para honra de la misma masa. ¿Puede o no el alfarero hacer eso? ¿Un vaso para honra y un vaso para deshonra? Obviamente, como les decía, hermano, no es fácil comprenderlo desde el punto de vista humano. Y en realidad poder comprenderlo a cabalidad y en toda su plenitud es poco probable, debido a que tenemos una mente súper finita. Pero si creemos que Dios es justo, también creemos que Él obra rectamente. Porque además Él es santo, recto, bueno, misericordioso, sin pecado. Por tanto, no alterquemos con el Señor. Él de una misma masa puede hacer lo que Él quiera. Porque Él es así, hermanos. No, como dice Santiago, por favor, alguien busque Santiago 1.13 y alguien Habacuc 1.13. 1.13, 1.13, son los dos iguales. Santiago 1.13 y Habacuc. Son lindos los profetas. ¿Leemos Santiago, pastor? Por favor, Miri. Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que lo es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, hermanos, no pensemos siquiera que Dios puede entrar en conflictos con su propia naturaleza. A lo mejor estás teniendo problemas, hermano, para aceptar la voluntad del Señor, hermano. A lo mejor estás teniendo realmente algún tipo de conflicto para confiar en el Señor. Es importante que vuelvas a repasar quién es Dios. Refuerza quién es Dios. No lo humanicemos. ¿Y Habacuc 1.13? ¿Lo tiene alguien por ahí? Acá, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Te das cuenta que también este tema de estar preguntándole al Señor y se puede preguntar? El tema es empezar a altercar con Él. Pero aquí le dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Por lo tanto, no tiene que ver con eso. No tiene que ver que Dios promueva esto. Porque si no, estaría en contra de su propia esencia. Entonces, hermano, yo te invito porque podemos estar tranquilos en el proceder de Dios. Y más que tranquilos, además, agradecidos por su gracia y por su misericordia. Quédate tranquilo, hermano, quédate tranquila, hermana. La situación que estás viviendo, Dios tiene un propósito, siempre. Y ese propósito está de acuerdo a su voluntad y su voluntad está de acuerdo a su naturaleza. Por lo tanto, ¿puedes estar tranquilo? Puedes estar tranquilo. ¿Cuál es el problema nuestro? Nuestra débil fe. El problema no es Dios, no es su proceder, es nuestra débil fe. Por lo tanto, tenemos que tener el diagnóstico certero. Versículo 22. Y mira, pues siguen en estas preguntas. Es entretenido el apóstol Pablo porque sigue preguntándose, haciéndose preguntas. ¿Y qué? Así, a mí yo cuando estaba estudiando esto era como, ¿y qué? ¿Y qué?
¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Aquí comienza a dar algunas razones. Vamos a ver 3 razones por las que Dios actúa así. Bueno, y esto a lo mejor te puede ayudar. Si no te ayuda, no alterques con el Señor. Pero es lo que dice la palabra del Señor. 3 razones. La primera, o más bien, o pueden ser propósitos. Bueno, ¿por qué Dios permite que sucedan las cosas? ¿O por qué Dios permite o obra de tales formas? La primera, ¿la ven ahí o no? En el versículo 22, ¿alguna razón que da el apóstol Pablo? Para demostrar su ira. Para mostrar su ira. ¡Ah! Pero ¿cómo puede ser? Dios quiere mostrar su ira. Otra vez, no humanicemos a Dios. Dios muestra su ira, que es parte de su esencia. ¿Sabían o no? La ira es parte de la esencia de Dios. Pero por favor, hermano, no es la ira tuya ni la ira mía. No es la ira nuestra, la que nosotros conocemos. La cuando te enojas con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo o con el vecino que tiene el reggaetón fuerte. No sé si te gusta el reggaetón, hermano, bueno, está bien, no hay problema. Pero lo puse como ejemplo, ¿eh? Por favor, no te sientas ofendido. Dios muestra su ira, hermano, porque es parte de su esencia. Es una reacción ante el pecado. Bueno, es una reacción ante el pecado. Para darse a conocer tal y como Él es. Dios es un Dios, por supuesto que es un Dios verdadero, es un Dios genuino. Y reacciona ante el pecado. Él reacciona con ira. Y la ira es uno de los atributos que vemos de Dios que vemos en la Escritura. ¿Eh? De hecho, hay algunos escritores como Grudem, por ejemplo, que tiene dentro de su clasificación de atributos está la ira de Dios. Otro, como McCune, por ejemplo, él no pone ira, pero sí no pone celo, el celo de Dios. Y hay otros que no ponen, por ejemplo, MacArthur no habla de esto. Bueno, pero aparece en la Escritura. Y hermano, la ira de Dios está estrechamente relacionada. Mira, escúchame por favor, es que esto es importante porque son temas teológicos para que los comprendamos bien. La ira de Dios está estrechamente relacionada con su santidad y con su justicia. Bueno, la santidad y la justicia está relacionado con la ira de Dios. Y quiere decir, esto lo dice Grudem, que detesta intensamente todo pecado. Detesta intensamente todo pecado. Ahora bien, para que vayamos atando cabo, ¿qué es pecado? Cuando si alguien te pregunta ahí no sé, pues en tu familia, algún compañero, algún amigo, ¿qué es pecado? Toda desobediencia a Dios. Toda desobediencia a Dios, ¿ya? Ok. Había un término que yo había escuchado, es errar el blanco. Sí, pues, amartía, ¿cierto? Errar en el blanco. Eso es, cuando uno va a lanzar un dardo y no le achunta, hay veces que no le achunta, la mayoría de las veces no le achuntamos cuando tiramos el dardo, ¿cierto? Y no achuntar al blanco vendría a ser como el pecado. ¿Y cuál es el blanco para nosotros? Adorar a Dios, glorificar a Dios. Entonces, todo lo que nos lleve a no, y Dios, todo lo que Él vea que no le glorifique, es pecado. Son pocas las cosas entonces que pueden ser catalogadas como pecado. Son muchas, por hermano.
Ahora uno dice, entonces lo que Dios está esperando es que todas las personas le adoren. ¿Eso es lo que Dios pretende? Sí, pues hermano. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno. No porque sea, uno podría decir, ¡ay, qué Dios más egocéntrico! No, Él es digno de recibir toda adoración, no alguna, toda adoración. Los que trabajan reciben su paga por su trabajo. ¿Es un acto de egoísmo recibir la paga por el trabajo? Es justo. Es justo, po. El obrero es digno de su salario. Dios, que creó todo, es justo y es digno recibir la adoración. Otra vez, no humanicemos a Dios. Yo estoy dando ejemplo humano porque eso es lo que tenemos nosotros, son solamente ilustraciones. Bueno, pero no humanicemos a Dios. Por lo tanto, cualquier cosa o cualquier persona o lo que sea que no le dé adoración, bueno, intensamente Dios detesta eso. Me encanta tener un Dios que reacciona ante el pecado y que no hace vista gorda. Me encanta tener un Dios que es santo, que es puro. Hermano, la ira de Dios es algo que uno puede ver constantemente en la Escritura. En Éxodo 32:9, mira lo que dice. Dijo más Jehová a Moisés. Éxodo 32:9. Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y el versículo 10. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Bueno, el tema de la ira es transversal en la Escritura. Bueno, que no te sorprenda. Si a ti te sorprende esto o te causa ruido que Dios tenga ira, hermano, es porque necesitamos conocer a Dios. En Primera de Tesalonicenses 1:10, solamente citando uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, hay muchos otros, muchos otros textos, pero dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por lo tanto, insisto, hermano, el tema de la ira de Dios es transversal, lo podemos encontrar en distintos lados. Hermano, yo te decía, y es un atributo, otro atributo de Dios. ¿Te das cuenta cómo vamos aprendiendo atributos de Dios? ¿Quién es Dios? La ira es un atributo para agradecer y alabar a Dios. ¿Qué tipo de Dios sería? Escúchame esto porque para mí es importante transmitírtelo, hermano. ¿Qué tipo de Dios sería si no reaccionara contra el pecado? Un Dios que se aira y que no aguanta y que no soporta no ser adorado. Y que viene toda su ira, toda su furia. Y sabes qué, escúchame, esa ira y esa furia la cargó en los hombros de Jesucristo cuando moría en la cruz. El lugar tuyo y el lugar mío. La ira de Dios que tú y yo merecíamos, ¿o no? Por nuestro pecado, por haber dejado de adorarle, por no reverenciarle, por no reconocerle, por no darle la gloria como Él es digno, esa ira que tú y yo merecíamos la cargó sobre Jesucristo. Y Jesucristo la llevó por ti y por mí. Y hoy día no hay condenación. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Por tanto, hermano, no humanicemos al Señor. Cuando en la mañanita despiertes y dices, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? Y no optas por adorar al Señor, por reconocerle, en tener un tiempo de oración adorándole en tu intimidad, en no meditar la Escritura, porque no quisiste simplemente, es porque estás humanizando a este Dios. Primero, ¿por qué te decía esto, hermano? Que tenemos que darle gracias al Señor. Recuerda lo que dice Efesios 2:3. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Hijos de ira. Mostrar, ¿qué cosa entonces? Mostrar su ira, queriendo mostrar su ira, y después dice, y hacer notorio su poder. Entonces mira, ¿por qué Dios ha permitido, por qué Dios ha escogido a unos y ha endurecido el corazón de otros? Porque ese es el contexto, recuerda, no te olvides. Para mostrar su ira, para mostrar su poder. A través de su juicio y su reacción contra el pecado, Dios ha mostrado y mostrará todo su poder. Lo hizo, por ejemplo, allá con Faraón, ¿cierto? Como lo vimos como ejemplo, lo vimos con Moisés. ¿Se acuerdan cuando estaba allá recibiendo la ley y el pueblo pecó? ¿Se acuerdan o no? Mostró su ira, pero mostró su poder. Ahí también se abrió la tierra, ¿se acuerdan? La tribu de Coré. Pero también sucederá en unos añitos más, no muchos, creo yo, mostrar toda su ira y todo su poder. No olvidemos que Él es quien reclama gloria para sí mismo. Y todo lo hizo, como dice, me encanta Romanos 11:36, creo que. Todo lo hizo porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hoy me quedé con la... ¿Dónde está el otro? Sí, el 36, 11:36. Son todas las cosas. Bueno, hermano, este es un denominativo muy particular para los no creyentes, si te das cuenta. Estoy hablando de aquí en el versículo. Mira cómo los llama a los no creyentes. Vasos de ira preparados para destrucción. Es terrible, hermano. Un vaso de ira preparado para destrucción. No vayas por la calle diciéndole a las personas, hola, vaso de ira preparado para destrucción, porque no suena muy bonito, ¿ya? O diciéndole, como decía el pastor Soto, ¿se acuerda que decía los trapos de inmundicia? No, hermano, no, esa no es la idea. Pero la Biblia lo dice así. Vasos de ira preparados para destrucción, personas en donde la ira de Dios será depositada por el propio pecado. Por eso, preparados para destrucción es porque ellos mismos lo han preparado por su propio pecado, para sí mismos. Bueno, un poder, hermano, entonces, mira, el poder de Dios lo podemos ver a través de la creación. Crea, ¿cierto? Pero el poder de Dios también se puede ver a través de la destrucción. Es interesante los dos conceptos, ¿no? Insisto, hermano, porque nosotros venimos de una tradición y de una cultura que nos hace ver a Dios como el Dios buenito. El Dios que se acomoda a nosotros. ¿O no? El Dios que se acomoda a nosotros. El Dios que se acomoda, no se preocupe, si Dios nos conoce. Y Dios igual nos ama. Las medias verdades son mentiras, hermano. Las verdades son verdades completas. Y Dios nos ama, por supuesto, pero Dios es amor, pero Dios es justo, Dios es santo, Dios es celoso. Y otra vez con el concepto, hermano, pero
Para mí me complicaría tener un Dios que fuese puro amor. Porque además es como que malentendemos lo que es el amor. Pensamos que el amor es como decirme sí a todo. Y el amor es buscar el bienestar del otro. Y el bienestar del otro muchas veces no está relacionado con decir que sí a todo. Los que somos padres con nuestros hijos lo vivimos constantemente. ¿Cierto? Hermanos, para ir ya avanzando y nos queda poquito, bueno. Es interesante, no sé si para que le siga dando vuelta. Dios muestra su poder creando pero destruyendo. Es interesante eso. Y claro, para destruir hay que tener poder, ¿o no? Sí. Imagínate no sé, pues no sé si has visto alguna vez cuando están construyendo caminos y tienen que destruir los caminos, o no sé, pues aparece una falla geográfica, algo, ponen dinamita, por ejemplo, para poder destruirlo. Tiene que tener poder eso. Y estoy hablando desde un simple usuario nomás, pues no, algo que he visto y que conozco así nomás, pues los que saben más detalladamente, quizás el hermano Moisés, cuando nos acompañe le podemos preguntar un poquito de esto, que sabe un poquito más de estas cosas. Hermanos, debemos recordar que Dios en su justicia, escúchame, hablando de esto de destrucción, bueno, Dios en su justicia podría haber ejecutado su sentencia de condenación a toda la humanidad inmediatamente después de la caída, ¿o no? ¿Podría haberlo hecho? El hombre pecó y sentenciados todos y no hay nada más. Pero solamente, como dice acá este versículo, mira, sigue el versículo 22 que me gusta mucho. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Soportó con mucha paciencia. Debido a esta gran paciencia que él ha esperado, ha calmado su ira ante un mundo rebelde para cumplir así su sabio y eterno plan de amor. Él lo habla, hermano, y digno de ser alabado a la paciencia del Señor, porque esa paciencia lo ha llevado con toda la indignación. Yo me imagino, hermano, imagínese, si Dios detesta el pecado profundamente y ha esperado con paciencia. No sé si tú alguna vez te has indignado una situación y estás así como que y no puedes soportar y no puedes soportar y tienes que soportarla y estás ahí dentro y estás a punto de explotar y imagínate, yo imagino a Dios así con una indignación por no recibir lo que a él se merece, lo que él es digno, pero soporta con paciencia. Porque ha tenido misericordia, mostrando la misericordia con los suyos en un tiempo que podría haber destruido todo. Como dice el Salmo 103, 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando comprendemos estos versículos ya en un contexto más amplio, ¿te das cuenta? Realmente tienen un significado importante. Lento para la ira, grande en misericordia. Hola, hermano Moisés, ¿cómo está? Vamos a empezar todo de nuevo, ¿ya, hermano? Segunda de Pedro 3.9, hermanos. Segunda de Pedro 3.9. Mira lo que dice. Si alguien lo puede leer, por favor, Segunda de Pedro 3.9. Mira qué lindo, hermano. Porque comienzan a hacer sentido muchas cosas. Al menos para mí, a lo mejor tú ya lo tienes clarito, pero para mí, cuando estudiando esto, maravilloso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Sí, claro, porque y esto comienza como ya este es el Dios que yo conozco. Sí, po. Claro, porque ese es el Dios que generalmente hemos conocido una parte de Dios nomás, po. Pero Dios siempre está absolutamente balanceado entre su justicia y su amor. Bueno, no humanicemos al Señor, no nos vayamos solo para un lugar. Versículo 23. Finalizamos diciendo, y para hacer notorias las riquezas. Otra razón, pues, ¿te acuerdas? Mostrar su ira, mostrar su poder, y mira otra razón que aparece acá. Yo les dije que eran tres, pues esta es la tercera. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí está el tercer propósito, la paciencia de Dios, además de su poder y de ira, como lo dijimos delante, también tiene que ver para mostrar su misericordia. En Efesios 2, 6 y 7, denme un segundito y se los leo al tiro. Oye, ¿dónde está Efesios? Aquí está. Efesios 2, 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, Dios entonces ha permitido que la humanidad transcurra y que suceda todo lo que está sucediendo, por un lado, para mostrar su poder, para mostrar su ira, o sea, podríamos decir si fuéramos de extremo, ¿cierto? Para mostrar su ira, mostrar su poder y mostrar su misericordia. Siempre eso actúa de manera paralela, siempre. Siempre. Y Dios tiene el deseo de hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Qué es esto, hermano? Su gloria está relacionada con todos los aspectos de su persona, que incluyen su misericordia, vasos de misericordia que Él había decretado. Él decretó esto, mira la voz activa que está aquí, Él los preparó de antemano. Él los preparó. Y esto está relacionado un poquito con lo que habíamos visto allá en el 8:29, ¿se acuerdan? Que los que antes conoció, los llamó, los predestinó para ser hechos a la imagen de Jesucristo. ¿Se acuerdan que vimos eso? Bueno, está relacionado con eso. Entonces, el primer propósito para el plan de redención, siempre, hermanos, porque Dios está haciendo todo esto para Él. Dios, si tiene un plan de redención para la humanidad, no es para el beneficio, en primer lugar, no es para el beneficio de los salvos, sino para su honor, para su gloria. Y para eso, salva a Dios. Entonces, cuando vemos a una humanidad que uno dice, Dios elige a uno y otro, incluso dentro de su pecado, endurece a otros, no olvidemos, hermano, que siempre Dios está haciendo todo para su gloria. No sé si a ti, hermano, pero al menos a mí, haciendo este estudio, ojalá que lo haya podido compartir, pero me ha ayudado mucho a desarrollar un concepto bíblico de Dios. Un concepto bíblico de Dios que es Dios completo. Su ira, su poder y su misericordia siempre actuando. Siempre. Yo te animo, querido hermano, para que podamos estar siempre considerando esto. El Señor nos llama vasos de misericordia. ¿Y qué se te viene a la mente a ti, hermano? Si alguien te dice, tú eres un vaso de misericordia. Porque ya habló acerca de los vasos de ira, ¿cierto? Pero a nosotros nos llama vasos de misericordia. ¿Qué se te viene a la mente con eso? ¿Ser un vaso de misericordia?
el alfarero, en la masa que tenía, preparó vasos para misericordia y vasos de ira. Y dentro de esos vasos, por su sola misericordia, para mostrarte las riquezas de su gloria, te llamó y te eligió. Y te dijo más encima, hijo, hija. ¿Lo podemos entender? Yo espero que sí. Pero lo comprendemos a cabalidad cuando respondemos ante eso y vivimos para la gloria de Él. Con reverencia siempre, obediencia y servicio para el Señor. Siervos de Él. Siervos de Él. Y quizás no va a ser necesario que te vayas a predicar allá a algún lugar exótico. Quizás tampoco aquí dentro de nuestro país te tengas que ir a algún lugar. Y en esta pandemia el Señor te está permitiendo dedicarte ahí a los que están cerca tuyo. Para ser vaso de misericordia y mostrar la gloria de Él a los que te rodean. A los que necesitan conocer al Señor. Y pueden ser tus vecinos. Pueden ser tus compañeros de trabajo, pero pueden ser tus hijos. Así que te animo, querido hermano. Este es el Dios que nosotros adoramos. Bien, le invito a que podamos orar y agradecer al Señor por su palabra. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, gracias por tu palabra. Oh Señor, tú nos has escogido como vasos de misericordia. Y tu Hijo Jesucristo cargó la ira tuya, que nosotros teníamos que haber llevado porque no te adorábamos, Señor. Porque no queríamos nada contigo y estábamos centrados en nosotros. Y tú quisiste rescatarnos, Padre. Oh Señor, hoy que somos salvos y tenemos la posibilidad de no tener condenación. Padre, que podamos volver nuestro corazón a una adoración plena. Sabiendo que sigue siendo el mismo Dios, santo, 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 un Dios amoroso y un Dios lleno de poder. Tu santidad, Señor, es la que tenemos que mirar ahora. Tu poder, Señor, es el que nos alienta. Y tu misericordia, Señor, nos sustenta. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque en todo momento podemos recurrir a ti. Y tu palabra, Señor, actúa en nosotros los creyentes. Oro por mis hermanos, Señor, que podamos juntos adorarte. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, Señor, y podamos meditar y seguir meditando en estas verdades. En el nombre poderoso de Jesús oramos.